mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Qué gran alegría me da saludarles en este nuevo día. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio de fe, oración y reflexión, donde nos reunimos diariamente para escuchar la palabra de Dios y encontrar consuelo en su amor infinito. Hoy, hermanos míos, necesito pedirles de todo corazón que me escuchen con muchísima atención. Les pido esto porque el mensaje que voy a compartir con ustedes tiene el poder de transformar por completo esa situación tan difícil que muchos de ustedes pueden estar enfrentando en este preciso momento, esa prueba de la que quizás sienten que no hay manera de salir. Hace tan solo unas pocas semanas, recibí la visita de una señora de aproximadamente 60 años. Ella llegó a mí completamente llena de angustia, con un peso visible en sus hombros, y con mucha sinceridad me dijo: «Padre, de verdad no logro comprender qué es lo que me está pasando. A lo largo de mi vida, yo siempre me caractericé por ser una persona muy tranquila. Siempre, gracias a la gracia de Dios, tuve una paz inmensa en mi corazón. Sin embargo, desde hace 2 años, todo cambió de repente y empezaron los problemas continuos. Comenzó a surgir la envidia por parte de algunas personas que yo consideraba muy cercanas a mi vida. Luego empezaron los chismes crueles que siento que me destruyen el ánimo por donde quiera que voy. Ella continuó abriendo su corazón afligido y me confesó algo que le causaba mucho temor. Me dijo: «Padre, me han comentado que alguien me maldijo. Me han asegurado que alguien hizo un trabajo en mi contra y que hay una persona que tiene el deseo profundo de destruirme». Hermanos, esta realidad de dolor y confusión es algo que a cualquiera le puede robar la paz, y por eso hoy vamos a entregar esta situación en las manos de nuestro Señor. Y yo, ¿qué soy? Católica y siempre rezo. No sé qué hacer, no sé cómo defenderme, no sé cómo romper eso que me están haciendo. Siento que estoy atrapada y cada día estoy peor. Cuando escuché eso, le pregunté una cosa muy sencilla. Le pregunté: «Hija mía, ¿tú conoces el Salmo 91?» Y ella me dijo: «No, padre, nadie me lo ha enseñado». Y ahí mismo supe que tenía que traer este mensaje a todos ustedes, porque hay un salmo en la Biblia, un único salmo que los santos padres, los grandes santos de la Iglesia y los exorcistas más experimentados conocen como el escudo más poderoso contra la envidia, contra los chismes, contra la brujería, contra los ataques espirituales de todas clases. Y la mayoría de los católicos no lo conocen, no lo rezan, no lo usan porque nadie les lo enseña. Y es la hora de enseñarte, es la hora de que lo conozcas. Es la hora de que lo metas en tu vida para que pueda hacer lo que Dios lo dispuso para hacer desde que fue inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, si sientes que necesitas escucharlo completo, porque tal vez tú también estás sufriendo por la envidia, por los chismes, por alguien que te quiere destruir, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo y actives la campanita. Y no lo hago por números. Lo hago porque quiero que no te quedes sin esta enseñanza que puede salvarte. Y además te pido que compartas este video con esa persona que sabes que está sufriendo. ¿Con quién? Con esa amiga que siempre se queja de que le odian en el trabajo, con ese familiar que siente que lo persiguen, con esa vecina que llora porque le hacen chismes por doquier, con ese hermano que siente que está maldito porque nada le sale bien. Imagínate que tú eres el que le manda este video y esa persona lo ve y le cambia la vida. Imagínate que tú fuiste el instrumento de Dios para sacarla de esa angustia. Así de importante es lo que te voy a enseñar hoy. Vamos a empezar por entender qué es el Salmo 91, de dónde viene, qué significa y por qué es tan poderoso. Este salmo es conocido desde la antigüedad como el Salmo de la Protección, el Salmo del Refugio, y en la tradición de la Iglesia Católica, los santos padres lo han llamado el escudo del cristiano contra todas las fuerzas del mal. El evangelista San Mateo nos cuenta en el capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, que el mismo Satanás citó este salmo, intentando manipular al Señor, le dijo a Jesús: «Tírate de este templo y no te pasará nada, porque dice la Escritura que Él te encomendará a sus ángeles y te sostendrán en sus manos». Fíjate lo que esto significa, hermanos. Si él mismo conoce este salmo, si el mismo Satanás lo citó reconociendo su poder, entonces es un salmo que tiene autoridad directa sobre los demonios. Es un salmo que el infierno mismo reconoce como herramienta de protección divina.
Es como si fuera una espada que Dios nos dejó a los cristianos para que pudiéramos usarla contra el mal y los demonios no puedan withstarla cuando la oramos con fe. Y ahora quiero explicarte por qué el Salmo 91 rompe específicamente la envidia, los chismes y la brujería, porque estos son tres de los flagelos más comunes que afectan a los católicos hoy en día sin que mucho sepa cómo enfrentarlos. La envidia, hermanos, es uno de los pecados más destruidores que existen. Es un veneno que cuando entra en el corazón de una persona, la convierte en un instrumento de daño, la hace buscar activamente destruir lo bueno que otros tienen. La lleva a chismes, a calumnias, a intentar arruinar la vida de otros por pura maldad. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y siguientes, que los envidiosos ven al justo como una molestia para ellos, como una amenaza, por eso buscan activamente eliminarlo. Y la envidia no es solo un pecado espiritual, es un pecado que tiene consecuencias reales en esta vida. Porque cuando alguien te envía con verdad, cuando alguien te odia por lo que tienes o por lo que eres, esa persona va a usar todos los medios a su disposición para hacerte daño, desde los chismes que destruyen reputaciones hasta buscar a brujos que les hagan trabajos contra ti. Y los chismes, hermanos, son el arma favorita de la envidiosidad. Son como flechas envenenadas que se lanza contra las personas de buena fama, contra quienes viven honradamente, contra quienes sirven a Dios. Un chisme no es un comentario inocente, no es una simple conversación, es un instrumento de destrucción espiritual que puede hundir a una persona, arruinar su reputación, destruir sus relaciones, causarle un daño inmenso. Dice el libro del Sirácido capítulo 25, versículo 16, que la mala fama es como el fuego que se extiende rápidamente y es muy difícil de apagar. Y la brujería, que es el tercer elemento del que voy a hablarte, es donde todo esto toma una dimensión espiritual enormemente grave, porque hay personas que cuando no pueden dañar a otros solo con chismes y con envidias, van más allá y buscan a brujos, a santeros, a hechiceros para que hagan trabajos contra sus enemigos. Y esos trabajos no son cuento, no son imaginación. Los demonios están detrás de esa brujería y sí tienen poder limitado para causar daño a quienes no están protegidos espiritualmente. He visto en mis años de ministerio muchos casos donde personas estaban sufriendo enfermedades inexplicables, pérdidas económicas extranjeras, angustias constantes sin motivo aparente, y cuando investigamos la situación espiritual, descubríamos que alguien que les envidiaba había ido con un brujo y les había hecho un trabajo. Lo que nos dice esto es que la envidiosidad, los chismes y la brujería van de la mano. Son como una cadena de maldad que se mueve junta, y necesitamos un escudo que rompa esa cadena completa, un escudo que nos proteja de las tres al mismo tiempo. Y ese escudo, hermanos, es el Salmo 91, rezado con fe, rezado con convicción, rezado como arma espiritual. Ahora voy a explicarte cómo reza este salmo, para que no sea solo una oración más que recita sin entender, sino que se convierta en una armadura espiritual verdadera. Lo primero que necesitas entender es que cuando dices el versículo 1 del Salmo 90 y uno que dice, habitar en la protección del Altísimo, permanecer en la sombra del Omnipotente, no estás hablando de un lugar físico. Estás declarando espiritualmente que decides vivir bajo la voluntad de Dios, que pones tu vida entera en las manos del Señor, que reconoces que sin Él no puedes nada y que con Él nada te puede hacer daño. Cuando dices esto con tu corazón, cuando lo crees de verdad, cuando lo declaras con fe, estás cerrando la puerta contra la envidiosidad, porque la persona envidiosa solo puede afectarte si estás fuera de la protección de Dios. Le dirás a mí al Señor, yo confío en ti. Y esa confianza es un escudo real que los santos padres siempre enseñaron como la primera línea de defensa contra todo mal espiritual. Y cuando llegas al versículo segundo que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la palabra muy maligna. Entiendo que aquí hay algo muy específico, hermanos. La palabra muy maligna es exactamente el chisme, es la calumnia, es la difamación, es la palabra maliciosa que alguien usa para destruirte. Cuando oras este versículo, estás pidiendo específicamente a Dios que te libere de esa palabra maligna, que esa persona que habla mal de ti no logre dañarte, que esos chismes no lleguen, que esa calumnia no toque tu vida ni tu corazón. Y el versículo 4 que dice, bajo sus alas te cobijará y bajo sus brazos te amparará.
Dice San Agustín en sus comentarios sobre los salmos que el manto de Dios es más poderoso que cualquier hechizo, que cuando estamos bajo esa protección divina, las maldiciones no tienen fuerza, los trabajos de brujería no pueden alcanzarnos, porque la sangre de Cristo que cubre nuestra alma es más poderosa que todos los demonios del infierno juntos. Pero aquí viene algo que necesitas entender bien. El Salmo 91 no es un talismán mágico. No es como un amuleto que pones en tu casa y ya te protege sin que hagas nada más. Es una oración que tiene poder real, pero que necesita ser rezada con fe, genuina, con corazón abierto, con confianza real en Dios. Dice San Juan de la Cruz que la oración que no viene del corazón es como un pájaro sin alas que no puede volar. Y lo mismo aplica aquí. Si rezas el Salmo 91 sin creerlo, sin sentirlo, como un trámite que cumples, no va a tener el mismo efecto que si lo rezas de verdad poniéndole tu corazón y tu fe. Por eso, antes de que te enseñe cómo incorporarlo a tu vida diaria, quiero que entiendas los requisitos espirituales que necesitas cumplir para que este salmo obree su efecto máximo en tu vida. Lo primero es que tengas que estar en gracia de Dios. Tienes que estar confesada, tienes que haber reconciliado cuentas con el Señor, porque dice el Salmo 103, versículo 11, que los dones de Dios van a quienes lo aman y lo honran. Si estás en pecado mortal, si llevas mucho tiempo sin confesarte, si tienes vicios que no has abandonado, la oración del Salmo 90 y uno va a tener un efecto mucho menor, porque no estás en la postura espiritual correcta para recibir la protección divina. Así que lo primero que tienes que hacer es ir a confesarte. Hacelo esta semana si puedes. Hacelo esta misma semana. Reconcilíate con Dios completamente. Y después vuelve a hablar de la oración. Segundo, tienes que recibir la Sagrada Comunión con frecuencia, porque la Eucaristía es la medicina del alma, es lo que nos une íntimamente con Cristo, es lo que nos da fuerza interior para creer, para confiar, para orar con verdad. Tercero, tienes que rezar el Santo Rosario diariamente porque la Virgen María es nuestra intercesora principal ante Dios. Y cuando oramos el rosario con ella, estamos poniéndonos bajo su protección, que es insuperable contra todo mal. Y cuarto, tienes que tener una vida de oración regular, no solo rezar cuando estás en problemas, sino rezar todos los días, porque la oración es como el aire para el alma, sin ella la alma se asfixia. Ahora sí, ahora vamos a hablar de cómo incorporas el Salmo 91 en tu vida de oración diaria de manera práctica. Aquí te voy a dar un método que yo mismo uso y que enseño a los feligreses que vienen a buscar protección espiritual. Primero por la mañana. Cuando te despiertas antes de hacer cualquier otra cosa, antes de ver el teléfono, antes de ponerte a pensar en los problemas del día, lo primero que haces es hacer la señal de la cruz, tomar tu Biblia o buscar el Salmo 91 y rezarlo completo, lentamente, palabra por palabra, sintiendo cada versículo, creyendo cada promesa, declarándola sobre tu vida. Cuando dices, tú solo voy a rezarlo hoy como protección general contra la envidiosidad y los chismes y la brujería, no estás siendo ridículo. Estás usando un arma espiritual real que Dios mismo nos dejó en las Escrituras para protegernos. Segundo, cuando notes que estás en un momento de angustia, cuando alguien te cuente un chisme terrible sobre ti, cuando sientes que la envidiosidad de alguien te está afectando, cuando sientes que hay algo malo pasando espiritual en tu vida, en ese momento refléjate sobre ti mismo. Saludar más. Tranquilo que tengas. Haz la señal de la cruz y reza el Salmo 91 con mucha fe. Puedes rezarlo unas 3 veces en ese momento. Los santos padres enseñaban que la repetición en la oración no es como un mantra pagano, es una expresión de nuestra fe y de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Tercero, por la noche, antes de dormir, rézalo otra vez. Ofrécelo como agradecimiento a Dios por la protección que te dio durante el día y pide que durante la noche, mientras duermes, Dios siga protegiendo tu hogar, tu familia, tu vida de todo mal. Y aquí quiero contarte algo que sucedió recientemente con una familia de la parroquia que aplicó exactamente lo que te estoy enseñando. Esta familia tenía un problema terrible con una vecina que los odiaba profundamente, les hacía chismes por todo el barrio, les esparcía calumnias, les puso mal nombre en todo el vecindario, y según les dijeron, hasta había ido con alguien que hacía cosas contra ellos para que les fuera mal. El padre de la familia vino a verme desesperado, y yo le enseñé exactamente esto.
rezar el Salmo 91. Mañana, tarde y noche. Combiné con la oración del rosario, combiné con la confesión frecuente, combiné con la misa dominical. Le dije que lo hiciera durante un mes completo, sin faltar un solo día. Después de 3 semanas, esta señor vino a verme con los ojos llorosos y me dijo, «Padre, no voy a creerlo. Esa vecina que nos odiaba tanto, de repente un día nos llamó por teléfono, pidió hablar con nosotros, vino a nuestra casa, pidiéndonos perdón por todos los chismes y las calumnias que había esparcido. Nos dijo que se había puesto muy enferma después de todo eso que hizo y que sentía que era un castigo, y pidió reconciliarse con nosotros sinceramente. Lo que pasó, hermanos, no fue coincidencia. Fue la obra directa de Dios respondiendo a una oración hecha con fe genuina. Fue el Salmo 91, actuando como escudo y como fuerza transformadora en la situación. Pero quiero ser honesto con ustedes, hermanos. No siempre la situación se resuelve tan rápidamente. No siempre Dios actúa en el plazo que nosotros queremos. A veces la protección que nos da Dios es que nos da paz interior, aunque la situación externa siga difícil por un tiempo. A veces nos protege de que el daño que alguien intenta causarnos no llegue a su destino. A veces nos da fortaleza para no caer en la trampa de la venganza y del rencor. Lo importante es que no dejes de rezarlo, que no te desanimes, que no pienses que no funciona porque en los primeros días no ves resultados visibles. La oración tiene sus propios tiempos. La gracia de Dios actúa de maneras que muchas veces no entendemos en el momento, pero que después vemos con claridad. Dice el Salmo 40 y versículo 1, «Esperé al Señor con paciencia y Él se inclinó a mí y escuchó mi súplica». La paciencia, hermanos, es una virtud fundamental en nuestra vida espiritual. No podemos exigirle a Dios que actúe al ritmo nuestro. Tenemos que confiar en que Él actúa en el ritmo perfecto para nuestra salvación y nuestro bien. Y quiero agregar algo más sobre cómo usar el Salmo 90, y uno de manera más completa en tu vida espiritual. No es solo rezarlo para ti mismo. Puedes rezarlo también por tu familia, por tus hijos, por tu pareja, por las personas que amas. Cuando mamas rezas, este salmo pidiendo la protección de Dios sobre tus hijos, estás cerrando puertas espirituales para ellos. Estás poniéndolos bajo el escudo divino. Estás intercediendo por ellos de una manera enormemente poderosa. Te recomiendo que cuando rezas el salmo, lo hagas nombrando a cada miembro de tu familia, que en cada versículo que habla de protección, pienses en esa persona que estás pidiendo que Dios proteja. Puedes rezarlo también antes de salir de tu casa, poniéndote bajo la protección de Dios para el día que va a tener. Puedes rezarlo antes de entrar a un lugar donde sabes que hay personas que te envidian o que te quieren hacer mal. Puedes rezarlo en momentos de tensión, cuando sientes que alguien te está atacando verbalmente o espiritualmente. Es un salmo versátil. Es un salmo que puedes usar en cualquier momento y en cualquier situación porque su contenido es protección general contra todo mal. Es un escudo completo. Y no quiero que olvides, hermanos, que junto al Salmo 91 tienes otra herramienta poderosísima, que es el agua bendita. Cuando en tu casa tienes agua bendita que un sacerdote ha bendecido, y la rocías regularmente en todas las habitaciones, especialmente donde duermen los miembros de tu familia, esa agua expulsa influencias malignas. Esa agua limpia el ambiente espiritual de tu hogar. Combina el Salmo 91 con la aspersión de agua bendita en tu casa, y créeme que es una protección espiritual completísima. Reza el Salmo mientras rocías el agua bendita por cada rincón de tu hogar, y estás haciendo algo que tiene un poder espiritual impresionante. Y si puedes tener en tu casa imágenes sagradas, un crucifijo en cada habitación, una imagen de la Virgen María, una estampita de San Miguel Arcángel, estas no son decoraciones. Son sacramentales que representan la presencia de Dios y de los santos en tu hogar y que impiden que las fuerzas del mal entren a mente. Y ahora quiero hablarte de un error muy común que cometen muchos católicos cuando leen enseñanzas como esta, que es caer en la superstición. El Salmo 91 no es un amuleto, no es magia, no es un talismán, no funciona de la misma manera en que funciona la brujería. La diferencia fundamental es que cuando un brujo hace un trabajo, usa poderes demoníacos, invoca espíritus inmundos, hace pactos con Satanás. Cuando tú rezas el Salmo 91, no estás haciendo magia, estás orando, estás hablando con Dios, estás poniéndote bajo su voluntad y su protección. Es una oración, no es un hechizo, es una petición a Dios, no una invocación a demonios. Esta diferencia es crucial, hermanos.
No la pierdan de vista nunca. Lo que nos da poder no es la oración misma como conjunto de palabras, sino la gracia que Dios nos otorga al orar, sino nuestra unión con Cristo, sino nuestra fe viva y verdadera. Si rezas sin fe, sin corazón, sin realmente creer que Dios te escucha y que te va a proteger, las palabras del Salmo no van a tener la misma eficacia. Pero si rezas con corazón, si crees de verdad, si te entregas a Dios completamente, entonces esa oración convierte en un escudo real, en una armadura espiritual que los demonios no pueden atravesar. Recuerdo otro caso que me impactó mucho. Vino a verme un hombre que tenía un problema enorme con chismes en su lugar de trabajo. Los chismes lo habían dejado sin posibilidad de ascender, lo habían dejado sin amigos en la oficina, lo habían dejado con una reputación falsa, que era muy difícil de cambiar. Este hombre no era una persona que practique mucho la oración. Iba a misa los domingos, pero no tenía una vida espiritual muy profunda. Le enseñé el método que te estoy enseñando: rezar el Salmo 91 mañana, tarde y noche, combinarlo con la confesión, con el rosario, con la misa entre semana. Le dije que lo hiciera durante 40 días, porque el número 40 tiene un significado espiritual enorme en la Biblia. Los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 años del pueblo de Israel. Este hombre, que al principio lo hizo casi por compromiso, fue encontrando que en la oración del Salmo 90, y uno había algo que le daba una paz que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a rezarlo con más fe, con más corazón, con más sinceridad, y al final de los 40 días, no solo los chismes no le causaban daño como antes, sino que sin saber ni cómo ni por qué, los que lo abarataban empezaron a callarse, empezaron a alejarse, y la situación en el trabajo cambió de una manera que este hombre no podía explicar, sino diciendo que fue la mano de Dios. Y para terminar esta enseñanza, quiero hacerte una pregunta importante, hermanos. ¿Por qué Dios nos dio este salmo? ¿Por qué dispuso que en las Sagradas Escrituras hubiera un salmo tan poderoso para nuestra protección? La respuesta es porque Dios sabe perfectamente que vivimos en un mundo donde hay envidiosidad, donde hay chismes, donde hay brujería, donde hay personas que no van a parar de intentar hacernos daño por causa de sus pecados. Y Dios no nos dejó desprotegidos ante todo esto. Nos dio los sacramentos, nos dio la iglesia, nos dio los santos, nos dio la Virgen María como intercesora, y nos dio los salmos como oraciones de protección. Nos dio especialmente el Salmo 90, y uno como escudo espiritual completo, para que no tengamos que vivir con miedo, para que no tengamos que vivir sintiéndonos perseguidos, para que podamos caminar con confianza, sabiendo que estamos en las manos del Señor. Dice el versículo final del Salmo: lo haré llamar a mí y lo responderé. Estaré con él en la tribulación. Lo libré y lo honré y le daré larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la promesa de Dios para ti. Esta es la garantía que te da el cielo mismo. Si invocase a Dios con fe, Él responde, Él libra, Él protege, Él salva. Hermanos, antes de que oremos juntos, quiero pedirte una última vez que compartas este video con urgencia. No lo guardes para ti solo. Todo lo que te enseñé hoy, compártelo. La manera en que rezar el Salmo 91 puede cambiar la situación de envidiosidad y de chismes y de brujería que muchas personas están sufriendo. Compártelo con quienes más lo necesitan, porque puede ser que este video sea exactamente lo que alguien estaba pidiendo encontrar. Mándalo a esa persona que sabes que sufre. Públicalo en tus redes sociales, compártelo en tus grupos de WhatsApp, que llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque Dios quiere proteger a sus hijos, y nosotros somos los instrumentos para que esa protección llegue. Oremos juntos, hermanos. Hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado en tu palabra este escudo tan poderoso. Gracias por no haberme dejado desprotegido frente a la envidiosidad, frente a los chismes, frente a la brujería. Hoy entrego mi vida completa a ti. Me pongo bajo tu protección absoluta. Me refugio en el Altísimo. Permanezco en la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, versículo 1. Cubre mi vida con tu sangre preciosa. Cierra toda puerta que la envidiosidad haya abierto contra mí. Anula todo chisme que alguien haya hecho contra mí. Rompe todo trabajo que alguien haya hecho de brujería contra mí, porque tú eres más poderoso que todos los demonios juntos. Porque tu nombre es sobre todo nombre, porque ante ti se dobla toda rodilla.
Protege también a mi familia, Señor, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a todos los que amo. Pónelos bajo el mismo escudo. Cierra las puertas para ellos también. Virgen María, Madre mía, intercede tú por nosotros ante tu Hijo. Madre nuestra, tú que aplastas la cabeza de la serpiente con tu gracia, tú que eres el terror de los demonios y alejas la oscuridad de nuestras vidas, te pedimos humildemente que pidas por nosotros. Intercede ante el Señor para que estemos siempre bajo la protección divina, caminando con total seguridad y sin miedo a las dificultades. Glorioso San Miguel Arcángel, fiel defensor nuestro, guárdanos bajo tu cuidado, tú que eres el gran príncipe de las milicias celestiales. No permitas que el mal se acerque a nuestras familias. Amén. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, vayan en paz. Regresen a sus actividades diarias llevando consigo la inmensa tranquilidad que solo Dios nos puede regalar. Y, como un escudo para sus vidas, recuerden tener muy presente el Salmo 91 todos los días. Tómense el tiempo necesario para rezarlo por la mañana al iniciar su jornada, por la tarde en medio de sus labores y por la noche antes de descansar. Pero es vital rezarlo con una fe profunda, rezarlo con todo el corazón. Tienen que rezarlo creyendo firmemente que Dios los escucha en cada palabra y que Él los protege con su amor infinito en todo momento. Si este mensaje ha traído paz a su interior, los invito con mucho cariño a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, formarán parte de esta familia de fe y seguiremos creciendo juntos en la palabra del Señor. Los espero aquí mismo el día de mañana para continuar compartiendo estos hermosos momentos de oración. Finalmente, reciban esta gracia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios se quede con ustedes y los acompañe siempre.